primer disertante, el profesor Rubén Alejandro Moreno. Él tiene estudios cursados como grafoanalista, es perito en psicografología científica, está especializado en grafopatologías, infanto-juvenil, forense, recursos humanos, grafoterapia, que es la reeducación de la escritura, y actualmente es titular del Centro Multidisciplinario de Grafología. Es socio integrante del Colegio de Graduados en Grafología de la Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla de ese sector? Bueno, yo voy a caminar, espero no molestar la visión. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar en Mendoza. Y ojalá se pueda hacer en distintas provincias esta clase de eventos. Bueno, dando comienzo, ya me presentaron, vamos a dar comienzo a esta persona, justamente de un caníbal. Vamos a hacer una introducción de lo que es el canibalismo. Dice: canibalismo es el comportamiento irracional del ser humano. Puede llevarlo a extremos violentos y sanguinarios. La antropofagia, o canibalismo, es una conducta que nos ha dado algunas de las historias más brutales de las que se tenga memoria. Bueno, esta imagen es muy representativa porque todos la conocemos. Hannibal Lecter, de una película. En realidad tomaron de ejemplo varios casos para hacer esta película. Esta sanguinaria práctica de entrarle, bueno, perdonen, esta es mi forma de comunicarme. Bueno, esta sanguinaria práctica de entrarle al diente al prójimo ha inspirado desde canciones, películas y novelas, hasta poemas, pinturas, paseos, como el que realizamos ahora, por los distintos ángulos del canibalismo y sus principales comensales. Pase, la mesa está servida. Bien, la razón y la ley del canibalismo, nublada obviamente, dice: 99% de los casos de canibalismo está derivado de un trastorno mental. La mayoría son psicópatas, después siguen los esquizofrénicos. El último evento que hizo el colegio de Buenos Aires, una colega justamente presentó un caso de canibalismo en Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no? Sí. Que bueno, ella está trabajando con el caso y justamente también era una persona con esquizofrenia, donde el diablo creo que era el que le decía, porque había tenido un problema delictivo. El padre lo había denunciado porque prefería que estuviera preso y no que lo mataran los delincuentes. Entonces él va preso, pero cuando empieza a tener esa salida transitoria, por medio, o sea, quien se hacía cargo de la madre, lo sacaba y después a la noche lo regresaba al penal. Pero en esas salidas el diablo le decía a él que el padre lo había traicionado y que si él no se lo llevaba, o sea, si él no hacía algo con el padre, el diablo se lo llevaba. Hasta que este hombre tomó cartas en el asunto, se entrevista con el padre, se encuentra, porque estaban los padres separados. Resulta que lo mató, lo hizo a la provenzal, sus vísceras. Eso fue en Buenos Aires. Y bueno, obviamente llama a su madre y también le convida su cena. Pero bueno, yo me río porque me imagino ver esa situación. No me imagino estar en esa situación. Pero uno dice, uno lo puede ver por televisión, pero eso existe. Hemos tenido varios casos, inclusive en la Argentina, en Misiones, y bueno, yo me he puesto a investigar y hay muchas partes del mundo que hay tema de canibalismo, inclusive ya entran en cuestión de religiones. Bueno, obviamente o sea, la prensa no nos da a conocer, pero hay muchísimos casos de canibalismo. El psicólogo o neuropsiquiatra
Juan José Flores Dóñez, especialista en neuropsiquiatría, estudió un caso de caníbal que decía que unas voces le ordenaban abrir a su compadre y comérselo. El neuropsiquiatra aseguró que hasta estas ciertas prácticas rituales, a veces hay ciertas prácticas rituales y religiosas, incluyendo el cristianismo, que en sus misas invita a comer el cuerpo de Cristo. Podrían llegar a incitar gente con algún tipo de trastorno mental a llevar a cabo de esta forma, ¿sí? A veces, cuando hablamos de secta, inclusive, es deforman una religión. Y esa persona tal vez sea un psicópata, y capaz que él no cometa el canibalismo, pero incita a sus seguidores. Y no solamente hay personas psicópatas en el idioma, también hay gente fanatizada. Incluso algunos psicópatas manipulan y hacen ejecutar rituales a personas, obviamente ocasionando una mala influencia para mentes enfermas de algunos. Acá yo hice un cuadro de honor, o sea, vamos a nombrar los delitos de canibalismo, no sé si delito, eso es una enfermedad, que creo que tienen más renombre y más fuerza. Issei Sagawa, de esta persona que vamos a hablar, el caníbal japonés. Dice, este joven japonés, bueno, algo le habían dado en la reseña recién, se comió a la que quería fuera su novia. Le voy a dar más o menos la historia. Este chico de Japón, antes de irse a Francia a estudiar, intentó comerse a su profesor. ¿Sí? O sea, él se enamoraba y la idea de él era comérsela, o sea, introducirla a su corazón, a su alma. Bueno, pero ¿qué pasó? Él no tenía experiencia en esto. Entonces se mete por la ventana y se despierta la profesora. Empieza a gritar, entran en lucha, este muchacho se asusta y se escapa de hacer una denuncia, y por esa causa el padre también lo envía a Francia a estudiar. Bueno, acá hay una reseña donde cuando llega a Francia conoce una compañera René Hartewell. Esta chica es holandesa. Él empieza con una seducción, no empieza de la forma que intentó con la anterior. Él se hace amigo, como no tenía buena comunicación dado al idioma, esta chica sabía muy bien el idioma inglés, y él también el inglés, entonces se comunican en inglés. Entonces ella iba siempre a su casa a leer libros en francés. De esa forma comienza la relación, y ahí él se empieza a enamorar. En un momento él le declara su amor y ella le dice que lo quiere como un amigo, nada más que eso. Y ahí entra el conflicto de esta persona. Entonces, de esa persona que dicen, vas a ser mía y de nadie más. Así fue. Bien, entonces, esta persona dice, después, o sea, la invita a cenar. Y en el momento que la chica se sienta, él compra un arma especialmente para matarla. Le pega un tiro en la nuca, la mata, y después se la come. Dice, por fetichismo. ¿Por qué? Porque la idolatraba. Para él era lo supremo. Le gustaba más que, o sea, lo que le gustaba de esa persona es la piel blanca. Esa piel a él lo excitaba y lo seducía. Desde lo psicológico, dice, el fetichismo, dice una derivación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de excitación y deseo. En este caso era su cuerpo. Te dijo te amo. Esa canción, no sé si alguien la conoció, de Madonna. Este es otro caso de canibalismo. Cuando hablamos recién que el caso de canibalismo habían estado en películas, en cuentos, en libros, en canciones. Bueno, justamente Madonna hace una canción de la historia de esta persona en un tema que Madonna canta, que se llama La Isla Bonita, si no recuerdo. En una frase dice, te dijo te amo, en español. Bien,
En esta canción Madonna hace referencia a esta persona, Luca Rocco Magnotta, el caníbal de Montreal. Dice, mientras este actor porno luce cabello rubio y cejas negras en un video de YouTube, él publica, hey, ¿qué tal? Saludos a todos mis fans, en un claro mensaje de burla a la policía canadiense, que no lo podían atrapar. Él que hace en este video, mutila, decapita y mutila a su novio, un estudiante chino. Justamente el video fue publicado por Magnotta en internet y con un tema de fondo de American Psycho. Dice, después de que comete este crimen, obviamente lo empezaron a buscar, él se escapa, se va a Berlín y él, justamente en un ciber lo detiene. Él declaró que sí, o sea, no siente culpa. Justamente eso sería una de las características del caníbal, no sentir culpa. Una de las características principales del psicópata. Los que yo justamente ahora coloco, estos 4 casos, son casos típicamente de psicópata. En ningún momento sintieron pudor, en ningún momento sintieron miedo, en ningún momento sintieron piedad, para nada. Don Ángel Vargas, el come gente. Dice, yo sí que me los comía, lo hice por necesidad, no me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba, y el sargento se asustó. ¿No? ¿Por qué? Porque esto lo declaró cuando le estaban tomando la declaración a la policía, o sea, gendarmería. Y escondió bien su barriga para evitar la confusión. Sí, lo que más le gustaba era la panza del policía. Bueno, hay justamente una banda, Bacalao Men, que hace una canción en referencia de esta persona. Dice, de hecho la letra de su tema, El Comegente, alude a este personaje que se comió al menos 10 hombres. El crimen más famoso es de Cruz Baltasar Moreno, un tipo que no volvió jamás a su casa y cuyos restos fueron hallados en las cercanías de la casa de Don Ángel. La denuncia fue hecha por Antonio López Guerrero, un amigo de la víctima, quien 4 años después pasó de una borrachera directo a la olla del caníbal, porque esta persona no lo habían detenido. Entonces, como es un soplón, en algún momento terminó la olla. Bueno, lo que quiero que ustedes vayan viendo lo que son estas personas no sienten, o sea, no sienten piedad. Característica típica del psicópata. El psicópata, todas las personas son objetos. Una de las características. El psicópata cuando entra en crisis es cuando actúa. Y romper un objeto, romper una persona, es lo mismo. Gumaro de Dios Arias, el caníbal del Caribe. No sé si lo conocían. ¿Ustedes, compañeros? Dicen, en la zona del Caribe mexicano, un esquizofrénico se comió a su amante con chile, que es pimiento, cebolla y tomate, en uno de los crímenes más horrendos de lo que se tenga en memoria en México. A pesar de que el mismo Gumaro asegura haber matado a 5 personas más, este solo crimen se pudo comprobar. El crimen más famoso del antropófago es haber asesinado a su amante y compañero de juego, el guacho. Fue arrestado posteriormente justo cuando se lo comía en una palapa. Permiso, yo quiero preguntar qué es palapa a nuestros hermanos mexicanos. Es una cabañita hecha con palmas. Es una pequeña cabaña hecha con palmas, las que crecen en esos lugares con las hojas de las palmas, por eso se cabañas. A eso le llaman palapa. Es donde se reúnen los turistas a hacer picnic en las playas. Bueno, si uno se va a vacaciones, alquila una cabañita y se encuentra con la olla. No me limpió la ollita y no lo daba para el comer.
Justamente, dice, se lo comían en una palapa donde, dice, tuvieron sexo salvaje y luego mató porque no le pagó 500 pesos. O sea, fíjense la dimensión. No tienen, o sea, no tienen dimensión de lo que son los sentimientos. No, para ellos es lo mismo. No. Es lo mismo un ser humano que un objeto. Bien, vamos a trabajar sobre esta persona. Issei Sagawa, el caníbal japonés. Esta es la cara y la foto del momento que fue detenido cuando cometió el aberrante asesinato. Issei Sagawa tuvo un tiempo recluido en prisión en Francia por homicidio del estudiante holandesa René Hartewell. Estudiaba en la Universidad de Sorbonne en París. El 11 de junio del 81, Sagawa estaba estudiando licenciatura de vanguardismo y se invitó a la mujer a cenar. Esta es la historia que yo le comenté recién. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el objetivo principal de comerla? Dice, bueno, acá dice que le disparan en el cuello con un rifle que había comprado a propósito para llevar su plan caníbal. Ella había sido elegida debido a que el asesinato la consideraba hermosa y saludable, todo lo opuesto a lo que él era, ya que se consideraba débil, feo e insignificante, y necesitaba tenerla consigo mismo. Este gesto también es típico del psicópata. Un gesto típico del psicópata es un parásito, con el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? El psicópata lo que hace es absorber la energía de la persona que psicopatea. ¿Sí? Por eso los psicópatas castigan, ya sea físicos, intelectualmente, psicológicamente, hasta que la persona no tiene más fuerza y cae. En ese momento el psicópata pide perdón, llora, que no lo voy a hacer nunca más, perdón. ¿Por qué? Porque no tiene más energía para sacarle. Entonces pide perdón. La persona recupera energía y vuelve otra vez el ataque. El psicópata no puede fracasar justamente con la persona que elige a quién consumir la energía. Justamente fíjense acá este gesto. Dice, él era débil, feo y significante. Ella era lo opuesto. Entonces necesitaba absorber su energía. Pero en este caso, este psicópata no era que le iba a psicopatear, que la iba a seducir, le iba a castigar psicológicamente. Su energía se le iba a comer. ¿Perdón? Se autoagreden y se sienten insignificantes ante el... Y lo que pasa es que vas a tener varias psicopatías, pero no es que se autoagrede. El psicópata justamente no se va a autoagredir, va a agredir al otro. Esta es la chica. En el momento que muere tenía el pelo corto. Esta es una foto un mes antes. Ella se corta el pelo y es cuando, bueno, el poco tiempo le invitan a cenar. Después de dispararle, le practicó necrofilia. O sea, tuvo sexo con la chica. Muerta. Y ahí comienza el plan de devorarla. Lo primero que come son los muslos. En el momento que él empieza, yo lo que le estoy diciendo para no lo quise poner todo acá, pero toda la historia de él cada vez, en el momento que empieza a tener sexo con la muerta, con el cadáver, él empieza a escribir todas las sensaciones. Y tenía un grabador y grababa lo que sentía. Y en ese momento él empieza y se empieza a excitar con las partes de la mujer. Bueno, lo primero que comienza es comiendo los muslos. En entrevistas posteriores dijo que se sorprendió al observar que la grasa humana tenía color semejante al maíz. O sea, para él era comer maíz. Dice, durante los días siguientes continuó comiendo varias partes del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún. Después de ese tiempo, metió el cadáver a unas maletas viejas, pues ya empezó a tener olor, me imagino, y la tira en un río, en un lago de Bolonia. ¿Qué pasa? Ese lago no tenía mucha agua, entonces no se da cuenta porque era de noche.
Cuando una pareja ve esa maleta flotando, una mano y un pie. Entonces, bueno, y ahí viene la denuncia. Él dejó muchas pistas. Enseguida, Gendarmería lo atrapa. Tras un análisis psicológico, fue declarado demente y juzgado como tal, por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico de Paul Girard de París. Pasado unos meses, Issei contrajo una enfermedad, que no era más que una inflamación intestinal. Este caso tuvo mucha repercusión, porque nunca se pudo comprobar si hubo manipulación sobre esta enfermedad, y hubo corrupción. Que no era más que una inflamación intestinal y que es diagnosticada erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. O sea, iba a ser una enfermedad terminal. Por esa causa, el padre, que era muy poderoso en Japón, pide la reclusión a Japón. Francia dice, bueno, le queda poco tiempo de vida, que se lo lleven. ¿Qué hace? Cierra la causa. Cuando llega a Tokio, fue recluido en una institución psiquiátrica de alta seguridad. El gobierno francés no se opuso al traslado, pues al fin y al cabo, quedándole pocas semanas de vida, lo veían como un simple adelanto del trayecto, o sea, se iba a morir. Hoy, esta persona posa en los restaurantes de esta forma, le pagan para eso. ¿Se ve? No. De modo que Issei fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio, y como era de esperar, no murió. El caníbal confeso se encuentra en una situación insólita, pues en Japón no tiene ninguna causa pendiente y en Francia se retiraron todas las causas contra él. Ante su inminente muerte, cerraron todo. Motivo por el cual fue liberado 15 meses después por las autoridades de su país, de Japón. Bueno, acá tenemos escrito, vamos a volver atrás. Esta persona se hizo famosa por esa causa. Escribieron libros, él ahora cobra regalías por los libros, se escribieron películas, él actuó en películas, está cobrando regalías, lo invitan a los restaurantes, las mujeres se tiran con tanguita en la mesa y se sacan fotos con él comiéndosela. Bueno, aquí voy. ¿Cómo? ¿Nunca se comió a nadie más? No, pero porque creo que se cuida, pero él declara que él se comería ahora una oreja. A ver. Bien, no sé si se puede ver la escritura. A ver, ¿se puede parar? Bien, acá esto lo puse pequeño para yo se lo voy leyendo. Por ejemplo, vamos a ver algunos gestos de neurosis en la escritura de esta persona. Esta escritura fue 10 años después de su condena, 10 años después de haber cometido el acto. ¿Sí? Significa que durante 10 años esa persona sigue siendo una amenaza. ¿Dónde está la importancia de la grafología? Es que si, como decíamos recién, bueno, cuando me presentaron, si nosotros tenemos en estos casos análisis grafológicos y podemos hacer una variabilidad en la grafología, en el tiempo de la persona, podemos ver si la persona evoluciona o involuciona. Si decimos evoluciona como ser humano, o sea que van a bajar todas sus características negativas y van a aumentar sus características positivas dentro de lo que se puede requerir como un ser humano, pero también podemos decir que también puede evolucionar su patología. Bien, neurosis. Uno de los síntomas de la neurosis es la represión. Es escritura concentrada, empequeñecida. Fíjense en los espacios que tienen entre palabras. Empequeñecida. Se achican. Fíjense cómo van haciéndose diminutas en el transcurso de la escritura de la palabra. Coligamientos en arco, rigidez, angulosa. Los óvalos todos en ángulos. Todos los óvalos tienen ángulos. Aparecen ángulos en otros sectores.
Bueno, rectilínea y rígida, o sería una de las características. Presión desigual. Bueno, acá no se va a ver bien, pero en la foto original hay muchas diferencias de presión dentro de la misma palabra. Bueno, acá hay sectores que se van a ver diferencias de presión. Acá, ¿ven ahí? Inestabilidad, otro síntoma de la neurosis. Escritura irregular, suspendida. Fíjense cómo se suspenden las palabras. Ahí, en los renglones. Esa está suspendida. Jambas de largo irregular. Bueno, esta es una de las escrituras. Fíjense esa jamba. Bueno, lástima que estamos muy lejos, no se puede ver bien. Jamba de diversas formas, espacios irregulares. Después tenemos nerviosismo, otra causa de la neurosis, márgenes irregulares, en este caso tenemos el margen derecho. Puntuación imprecisa, los puntos de la SI sumamente avanzados, muy adelantados. Ahí yo no estoy apuntando los otros puntos. Bueno, escritura sacudida, ligera y velocidad irregular. Justamente por los cambios de tamaño, ahí estamos viendo los cambios de velocidad. Otro gesto de la neurosis serían jambas angulosas y estrechas. ¿Sí? Acá lo estamos viendo. Una de las enseñanzas que me ha dejado Pedro Foglia, cuando yo miraba esta escritura empecé a ver algo, que él siempre decía que hay que ver el gesto implícito en la escritura. Si miramos estos gestos, en la F principalmente, hay un gesto que es un cuchillo. ¿Lo ven? Un puñal. Este es el mango, el puñal, y esta la hoja. Hay alguna G que las hace de esa forma también. Fíjense, esa F, que es la que simboliza el cuerpo, él tiene un puñal dibujado. Es la herramienta que él utiliza para comer. Otro gesto de la neurosis es la represión. Escritura concentrada, dijimos, en este caso es concentrada entre palabras. De vuelta en empequeñecida, es lo mismo que teníamos hablado recién. Acá se vuelven a ver. Este es otro escrito de esta persona. Fíjense ese gesto de la F. Otra vez el puñal. El puñal. Escritura, los cambios de velocidad, cómo se quiere hacer el diminuto de la escritura. Acá tenemos otro. Fíjense acá cómo aparecen los espacios, muy poco espacio entre palabras. Esto, cómo remarca, cómo tiembla. Fíjense acá esa G combinada con la L, la F de vuelta. Estas escrituras son 10 años después de haber cometido ese acto caníbal. O sea que la persona está latente. Lo que pasa es que en esta persona es una persona muy inteligente, y justamente cuando yo estuve haciendo esta investigación hay un investigador privado que él cree que este hombre sigue comiendo mujeres. Lo que pasa es que esta vez las elige muy bien, así como eligió la holandesa. Él utilizó la primera experiencia que le salió mal, que lo denunciaron. La segunda le salió más o menos. ¿Por qué? Pues se la pudo comer, pero estuvo preso. Entonces, como era una persona muy inteligente, esa inteligencia se convierte obviamente en un delincuente ordenado. Entonces, él ahora, como él eligió a la persona, elige a esas personas que seguramente no tiene quien las busque o quien las reclame. Acá tenemos otra escritura de él. Conversando con amigos. Bueno, acá están todas las mismas características, ¿sí? Escritura concentrada, no hay espacio entre palabras, muy pequeño el espacio, esos cambios de velocidad. Perdón, Rubén, ¿podrías pasar la anterior un segundo? Es muy notable que la palabra donde la escritura, esa exactamente, es understand o understood, que es lo que él no puede hacer, que es comprender.
Tal cual. Muy bien. Justamente hay, es un lapsus cara. Bueno, yo cuando me puse a investigar el tema, porque yo vine de Buenos Aires, cuando presentaron el canibalismo en Argentina, yo dije, bueno, que no es que sea sangriento, pero digo que bueno, me gusta mucho la investigación. Entonces, digo, ¿cuáles son las características? O sea, ¿cuál es el trabajo que yo trato de conseguir con la grafología? Si bien encontrar gestos, vendría a ser gestos prodrómicos que le llamamos, que son gestos gráficos en la enfermedad, en la patología, también encontrar muchas veces el origen psicológico. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos evitar que esta persona coma, la persona. Capaz que, bueno, un psicópata, el psicópata es irremediable, pero tal vez con un buen tratamiento podemos bajar ese nivel de agresión que puedan tener. O tan solo identificándolo podemos salvar la vida a las personas que se le pueden acercar. O sea, ¿de inclinación? ¿Que haya qué? Sí, 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 tal cual. Sí, todos tienen tendencia a repetir. Sí, y encima es inclinada, muy inclinada. Inclusive que sería uno de los gestos del psicópata. Fíjense la inclinación que tiene. Y todos casi respetan la misma inclinación que el paralelismo. Como les decía recién, este caso es un caso que vamos a tomar como el caníbal. Hay muchos otros casos que son psicopatías, que son cualquier caso que sea patológico, que la persona pueda delinquir. Si nosotros prestamos atención a gestos, podemos evitar muchas catástrofes. Por eso es importante que el grafólogo haga trabajo de investigación. Lo que pasa es cómo hacemos para conseguir caníbales. Pero bueno, estudiemos, busquemos escritos. No tan solo nos quedamos con un caníbal, quedémonos con una persona que roba, con una persona que miente, con una persona que viola. Hagamos trabajo de investigación, trabajo en profundidad. No nos quedemos con gestos gráficos únicos para decir, sí, esta persona es violadora por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Porque esa persona va a violar. Entonces, mi punto de vista desde la grafología como aporte sería buscar la raíz, buscar lo que el grafólogo puede hacer, la profundidad, encontrar el origen donde puede alimentarse esa patología. Bueno, acá empiezan los gestos, las fotos feas. Acá está la chica. Este hombre primero se come, dice, las nalgas. De las nalgas va a pasar a su boca, porque en el momento que estaba cometiéndole el acto sexual, lo primero que hace es comerle la lengua. Cada mordisco, él escribía la sensación y hablaba en un grabador. Eso él vendió esa escritura y ese grabador que salió en las películas, los libros, entonces ahora tiene mucha plata. Bien, le corta los senos y se los come. Y le empieza a comer lo erógeno. Bueno, llega a su vagina. Voy a decir algo medio feo, pero lo único que a él no le gustó, ¿sí?, que a él más lo excitaba que la declaración de él, fue el ano. Lo dice que era muy duro, parecía un chicle, no se podía morder. Entonces lo único que escupió. Bueno, declaraciones muy frías, sumamente frías, típica de un psicólogo. Foto muy fea, le falta la lengua, ahí le come parte del labio. Bien, vamos a ver gestos de sadismo dentro de esta persona. Los gestos de sadismo, jambas largas y aceradas. Fíjese las jambas, fíjese los ángulos, fíjese qué largas que son, o sea, sobrazadas de jambas. Muy inclinada, pastosa y sucia, ¿sí?, la inclinación, esa pastosidad que tiene dentro de la escritura.
Triangulada en zonas, en las tres zonas. Hay ángulos, zona superior, ángulo en la zona media, ángulos en la zona inferior. En las tres zonas hay ángulos. O sea, características grafológicas, o sea, objetos gráficos del sadismo. Masas verticales, dice, en zona inferior. ¿Sí? Todos los gestos que serían los ideales del yo tienden a ser en masa. En este caso no hay mucho. Ángulos en arcadas estrechas. En sectores, por ejemplo, las M y las N se apretujan. Es una escritura sumamente irregular en lo que es el tamaño, en la continuidad. Escritura acerada. Bueno, no se puede ver bien, pero tenemos muchísimos gestos de acerados. Muchos gestos acerados. Óvalos de base angulosa. Bueno, a ver, ahí hay un óvalo. Ahí hay otro óvalo con una base angulosa. Acá, esa. Ahí también hay ángulos. Bueno, estos serían los gestos del sadismo. Bueno, una foto más cercana. Vamos a hablar algunos gestos de la psicopatía que tiene esta escritura. Elementos de impulsividad, de falsedad o delito. O sea, el psicópata. Escritura sucia. Mucha descarga de tinta, mucha. Concentrada, volvemos a decirlo, concentrada entre palabras. Inclusive, fíjense cómo se mezclan las jambas con el espacio que les corresponde a las zampas. Es sin pasión, ¿no? O sea, no respeta al otro. Vos sos mía, me gustaste y te comí. Mensiforme. En forma de espada. Escritura mensiforme. Dice cambio de estilo. Enervada, o sea, excitada. Una escritura violenta. Compresión vertical por el odio. Fíjense, todo lo que son gestos verticales, hay mucha presión. Fíjense ahí. Sobre todo, Rubén, la I de yo. Todas las I del yo están más verticales, que tiene que ver más con un repliegue con el otro, y lo demás es muy estrófido. Sí. Y las G, lo que estoy observando en la carta anterior, que todas las G, las jambas de las G, son de satisfacción sexual, y lo que él hace más hincapié en las otras jambas con la Y y las G o las F, pero las G de la sexualidad de satisfacción, ¿no? De sadomasoquismo. Tal cual, mucha satisfacción en lo sexual. Inclusive la G se une a la letra siguiente, que es la realización. Claro, ¿sí? pero una realización insatisfecha, porque en realidad es sadomasoquismo. Tal cual. Esa G de O sea que nunca se va a satisfacer de lo que hace, pero si uno lo hace, nunca queda con el satisfecho. sufrimiento del otro. Claro. Tal cual. Bueno, lo que yo quería mostrar, que ahora lo veo, fíjense, todos los óvalos de las D, si lo comparamos desde el punto de vista de relación de pareja, la parte emocional, muy poco lo que es entrega. O sea, claro, no puede tener una entrega emocional esta persona. Bien. Bueno, pintura cegada, otra característica. Que ahí estamos hablando también de la satisfacción del sufrimiento. Agresividad, cólera, otro gesto, vamos a ver gestos gráficos. Escritura en ángulo, volvemos a decir, zona media, angulosa, zona superior angulosa, zona inferior angulosa. O sea que es una persona que no puede convivir en sociedad, le cuesta mucho conflicto. Escritura irregular, fíjese lo que es la zona media, o sea, una persona con insatisfacciones, con mucho sufrimiento, muy inestable. Una pregunta te quería hacer, ¿se sabe algo del pasado de él? Porque hablaron mucho del padre, pero nada de la madre. ¿Hubo algún abuso él? ¿Hubo un antecedente o algo?
Su madre falleció cuando él era muy pequeño. Lo que pasa es que él era esos nenes del papá que hacía lo que quería y conseguía lo que quería. El padre nunca le puso límites. ¿Sí? Es más, el padre lo cubre con esa primera denuncia que tiene de su profesora y lo envía a estudiar, a seguir cultivándose. Sí, de la madre hay muy poca información, lo único que dice que su madre había fallecido cuando él era pequeño. Capaz que se comió la madre, puede ser. Sí. Podría ser la copia de los afectos con cosas materiales, por eso que él se materializa tanto. O sea, papá le da todo, pero menos afecto. Porque eso hace también como un reactivo. Puede ser que capaz que lo llenaron de materialidad, nada de afecto, y es lo que mamó, ¿sí? Conseguir lo que quiere y nada de afecto. Si no, capaz que nunca supo lo que quiere, una manifestación de cariño. ¿Perdón? Sí, acá. Hay mucha inestabilidad, ¿sí? Fíjense, la zona media totalmente angulosa. Bueno, más características de la agresividad y de la cólera. Presión espasmódica o irregular, excitaciones tensionales, lo que hablamos recién, esos ejes tan cargados de tinta, esas I de forma vertical, pero fíjense los ejes que son los ideales con tanta presión. Barras de diagonales, bueno, en este caso no están tan diagonales, en esta un poco ascienden, son ascendentes, pequeñas. Escritura muy inclinada, lo que hablamos recién, otra característica de la agresividad. Barras adelantadas y o lanzadas, en este caso no tiene barra, algunas apenas, pero no son lanzadas, que yo creo que ahí también tiene mucho el control de sus impulsos, ¿sí? No es una persona que va a actuar tanto, pero yo creo que es porque él tiene mucho control por ser en este caso, si lo podemos considerar un delincuente ordenado. Escritura sucia, dice temperamento eruptivo del asesino, ¿sí? Escritura con mucha descarga de tinta. Bueno, acá están parte de su cuerpo, así lo encontraron. Las piernas. Había comentado, ahora que me acuerdo, había comentado que el muslo es muy rico, pero no la pantorrilla. ¿Sí? Entonces la pantorrilla, él la había comparado, no sé con qué corte de carne, entonces él decía que no se podía comer si no... Claro. Bueno, él había hecho una comparación de dos comidas, que la única forma era, no sé, como ponerle una cacerola a presión, que la única forma es comerse el muslo. Ahora lo que no comió, porque no lo hizo suyo. Eso es suicidio. Bien, acá es cuando esta persona llega a Japón, o sea, sale en realidad de Japón, sale de la cárcel. Y él se dedica a la pintura, empieza a ser artista, porque claro, él tenía lo que quería, entonces dijo, quiero ser artista. Vendo mis grabaciones, vendo mis apuntes culinarios. Entonces empezó a hacer esta clase de dibujos y retratos. Acá está la foto de la chica. Inclusive lo utilizan como tapas de libro. Este es el dibujo de él. Sí, tal cual. Es el F. Fíjense esa manito guardada, ¿no? Decir, bueno, no sé si será culpa o se está guardando el otro cuchillo en la otra mano. No, es lo que está ocultando, o sea, culpa no siente, pero algo está ocultando. Pero no porque siente cargo de culpa por algo que hizo mal. Seguro que así no va a ser. ¿Cómo vamos con los tiempos? Bien. Vamos por almorzar.
Sí, ya salimos. Bueno, acá tenemos el artista presentando su cuadro, que es este. Estas son obras de arte que están expuestas de fotógrafos en restaurantes y las venden. A este hombre le pagan para estar en los restaurantes haciendo esto. Como a los artistas, los que salen recién, lo llevan a un boliche y le pagan, bueno, a él lo llevan al restaurante para esto. Esto es un programa de televisión, él es un ídolo. Este es un dibujo de él. ¿Dónde está ahora? Él en Japón. En Japón libre, camina por todos lados. Este cuadro a él le significó comprar un edificio. El valor de este cuadro, él pudo comprar un edificio de 5 pisos, donde en uno de sus pisos tiene su galería de arte. Fíjense acá abajo, hay un tenedor y un cuchillo. ¿Qué es lo que él simboliza tanto? Acá. ¿Se puede ver acá? Tenedor y cuchillo. ¿Qué es lo que él simboliza tanto con su F? Y alguna G vinculada con otra letra. Este cuadro, para él no tiene precio. ¿Sí? Porque dice que este cuadro es su alma. Y este cuadro justamente es esa chica. La parte de los senos que le falta. ¿Sí? Fíjense. Inclusive también le comió la nariz. Bueno, ya está la parte. Bueno, este cuadro, él no lo vende. Y le pagan fortuna por ese cuadro. No lo vende. Algo que quiere. Bueno, tiene algo, es un ser humano. Por lo menos tiene un sentimiento por un cuadro. Este es un libro por el cual él recibió un premio por la cantidad de ventas. Y es la historia en realidad de todo cómo sucedió y relata todos los hechos tal cual fueron. Y acá dice, Sagawa actualmente vive en Tokio como si fuera una pequeña celebridad y frecuentemente aparece como comentarista invitado en programas del medio del espectáculo. También escribe revisiones para restaurantes y en 1992 apareció en la película Isayasu Sato. Bueno, Awa Kizuma, no sé japonés, así que bueno, hablo en mendocino. Chicos, Chijo Kusene. Si acá tenemos una persona que está hablando. Bueno, dice, como ballerista sadosexual. Él actúa en esta película. Y obviamente, como cualquier actor, se hizo una conferencia de prensa, ¿sí? Firmó autógrafos. Bueno, lo que es la sociedad, ¿no? Dice, él admite que todavía tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo con mujeres occidentales. Sin embargo, su preferencia sexual es hacia las mujeres asiáticas, las cuales considera más atractivas. Con esa declaración, este investigador que yo les comenté recién, él está seguro que él sigue con su acto caníbal. Yo creo que con esa característica de la escritura, luego de 10 años después, él continúa. Lo que pasa es que esta vez es sumamente ordenado. Bien. Yendo a lo que es la justicia, lo que hablábamos recién. Si nosotros sabemos utilizar la grafología, obviamente los grafólogos lo vamos a saber utilizar, pero yo digo lo que es en el ámbito judicial. Muchas veces el hacer un análisis grafológico es el hacer el análisis de la psique de la persona. Tenemos que utilizar lo que es la variabilidad, a ver si la persona evoluciona o involuciona. En este caso, lo que dominó en esta persona
fue el dominio del poder. Y seguramente ese peso está causado por muchas muertes que no se ha podido comprobar de esta persona. Bien, y acá hemos finalizado la presentación. Muchas gracias.